Bienvenidos a un nuevo video de Análisis Matemático 1. Vamos a ver integrales indefinidas. Bueno, en este caso los temas que vamos a tratar son conceptos de primitiva o antiderivada, gráfico de las primitivas, definición de la integral indefinida, propiedades de la integral indefinida, métodos de integración, integración inmediata, integración por descomposición, integración por sustitución o cambio de variable. Vamos a proponer algunos ejercicios y vamos a ver en GeoGebra cómo se resuelven las integrales indefinidas. Bueno, hasta ahora habíamos visto el concepto de que dada una función y igual a f de x, podemos obtener su función derivada y prima igual a f' de x. Muchas veces es necesario plantear el problema inverso, es decir, encontrar una función f grande de x, conocida su función derivada, f pequeña de x, donde a f grande de x se la llama función primitiva o antiderivada. Dada la función f pequeña de x, para encontrar su función primitiva o antiderivada, f grande de x, se aplica la técnica de integración. Es decir, se integra f pequeña de x para obtener f grande de x. Vamos a la definición. Sea f pequeña de x una función continua en un conjunto de números reales A, es decir, en un cierto dominio, y la función f grande de x también definida en dicho conjunto. Es una primitiva de la función f pequeña de x si se cumple que f grande de x es derivable en el conjunto A y la derivada de f grande de x es igual a f pequeña de x. Por lo tanto, lo podemos resumir de esta forma. F grande de x es primitiva de f pequeña de x en el conjunto A si, solo si, para todo x perteneciente al conjunto A, se verifica que la derivada de f grande de x es igual a f pequeña de x. Así hemos definido entonces lo que es la primitiva o antiderivada. Si tenemos como ejemplo que f grande de x es igual a x cuadrado, es decir, una parábola. La función primitiva de la función f pequeña de x es igual a 2x. Esto lo podemos verificar o comprobar si decimos que esta f grande de x es la primitiva de f pequeña de x, si, como definimos recién, la derivada de la primitiva, la derivada de f grande de x es igual a f de x. Entonces acá comprobamos que la derivada de x cuadrado es igual a 2x. Entonces se cumple. Ahora veamos lo siguiente, que no solo esta es primitiva, sino existen otras funciones que también son primitivas de 2x. Primero veamos que f grande de x es igual a x cuadrado más 1. Si le derivamos a x cuadrado más 1, la derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de la constante 1 es 0. Entonces también cumple la definición. Otro ejemplo, el segundo. Si f grande de x es x cuadrado más 4, la derivada de x cuadrado más 4 sigue siendo 2x. Y así, en general, f grande de x es igual a x cuadrado más c y su derivada sigue siendo 2x, donde c es una constante arbitraria y la derivada de una constante es 0. Si pequeña de x igual a 2x tiene infinitas primitivas f grande de x, cuya diferencia entre ellas es una constante arbitraria, entonces estas funciones primitivas generan una familia de curvas. Para este ejemplo, es una familia de parábolas, desplazadas sobre el eje de ordenadas según sea el valor de la constante c. En el siguiente gráfico se observan algunas primitivas de la función f pequeña de x igual a 2x. Aquí vemos, por ejemplo, si la constante vale menos 1, entonces la función que satisface, digamos, que es primitiva de 2x, sería y igual a x cuadrado menos 1. Si la constante vale 0, sería y igual a x cuadrado. Si la constante vale 1, es x cuadrado más 1. Y si la constante vale 4, es y igual a x cuadrado más 4. Entonces lo que vemos dibujadas todas son funciones o curvas que están desplazadas sobre el eje de ordenadas.
y todas ellas son primitivas de la función f de x 2x. Vamos ahora a definir la integral definida. Se llama integral indefinida de una función continua f pequeña de x a sus infinitas primitivas, es decir, a la expresión f grande de x más c, que se simboliza de la siguiente manera. Símbolo integral de f de x por diferencial de x igual a f grande de x más c. Si y solo si la derivada de f grande de x más c es igual a f pequeña de x, siendo c un número real. Vamos a describir ahora en esta definición de la integral indefinida qué elementos la constituyen. En este caso aparece el símbolo de integral, que es una S estirada, que significa sumatoria de porciones infinitesimales. F pequeña de x es el integrando o función a integrar. F pequeña de x por diferencial de x se denomina elemento de integración. F grande de x sería la primitiva. F grande de x más c sería la integral indefinida. Y c es la constante de integración. Dx sería el diferencial de x. Nos indica cuál es la variable de integración. En este caso, estamos utilizando la variable x. Propiedades de la integral indefinida. La primera propiedad nos dice así: la integral de una suma de funciones es igual a la suma de las integrales de dichas funciones. Entonces tenemos la integral de f de x más g de x por diferencial de x es igual a la integral de f de x por diferencial de x más la integral de g de x por diferencial de x. La segunda propiedad: la integral del producto de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función. Entonces tenemos la integral de k por f de x por diferencial de x va a ser igual a k por la integral de f de x por diferencial de x, siendo k un número real. La tercera propiedad: la derivada de una integral indefinida va a ser igual al integrando. Entonces acá está la integral de f de x por diferencial de x, la derivamos, la ponemos en un corchete y derivamos, y va a ser igual a la derivada de la f grande de x más c, y recordemos que la derivada de f grande de x era igual a f de x, f pequeña de x, y la derivada de la constante es 0. Entonces se cumple, es decir, la derivada de la integral indefinida va a ser igual al integrando. Vamos a la cuarta propiedad. La integral indefinida del diferencial de una función es igual a la función más una constante. Acá tenemos entonces la integral del diferencial de la función f pequeña es igual a f pequeña más c. En este ejemplo lo corroboramos. La integral de coseno de x por diferencial de x es igual a la integral de la diferencial del seno de x. Recordemos que cuando calculamos la diferencial de una función, calculamos la derivada de la función y la multiplicamos por su diferencial. Entonces acá la derivada del seno es el coseno multiplicado por su diferencial de x. Entonces la integral de la diferencial nos queda que es la función seno más la constante. Vamos a la propiedad 5. El diferencial de una integral indefinida es igual al elemento de integración. La diferencial de la integral de f de x por diferencial de x va a ser igual a la diferencial de f grande de x más c, y esto va a ser igual a la derivada de f grande de x más c por diferencial de x. La derivada de la constante 0, la derivada de f grande de x es f de x por diferencial de x. Y esto que nos queda acá es el elemento de integración. Aquí vemos un ejemplo. La diferencial de la integral del coseno de x por diferencial de x es igual a la diferencial de la primitiva, que es el seno de x más c, y la diferencial de este término del corchete sería la derivada del seno, que es el coseno, por el diferencial de x, recordando que la derivada de la constante c es 0.
Bueno, así verificamos 5 propiedades que tiene la integral indefinida. Bueno, vamos ahora a los métodos de integración. Eh, Tenemos la integración inmediata. Son aquellas integrales que se obtienen directamente de la tabla de integrales. Esta tabla se deduce de la tabla de derivadas. Veamos algunos ejemplos en la siguiente tabla de integrales. El primero, tenemos la integral del diferencial de x es igual a x más c. Entonces, si calculamos la derivada de x más c, la derivada de x es 1, la derivada de la constante c es 0. Entonces, este 1 es el que figura acá, integral de 1 por diferencial de x. Entonces, no está puesto el 1, pero es 1 por diferencial de x. 1 sería el integrando en este caso. Vamos al segundo caso. Tenemos la integral de k por el diferencial de x. Y esto va a ser igual a kx más c. Pues la derivada de kx más c, la derivada de la constante 0, la derivada de un número por x sería x derivado es 1, por k nos queda k. Este k sería el integrando, en este caso, de esta integral indefinida. Acá puse un ejemplo, si tengo la integral de un número 5 por diferencial de x, podemos sacar el 5 fuera de la integral por la propiedad y nos queda 5 por integral del diferencial de x, dijimos que es x, entonces 5 por x más c. Vamos a la tercera propiedad. La integral de x a la m por diferencial de x. Esto va a ser igual a x a la m más 1 sobre m más 1 más la constante c. Para todo valor de m distinto de menos 1. Pues la derivada de x a la m más 1 sobre m más 1 más c va a ser igual a x a la m. Bueno, y acá puse un ejemplo. Coloqué un ejemplo donde dice integral de x a la cuarta por diferencial de x. Acá el m sería 4, entonces el resultado va a ser x a la 4 más 1, que sería 5, dividido 4 más 1, que sería 5, más la constante c. Vamos a la 4. La integral de 1 sobre x por diferencial de x va a ser igual al logaritmo en valor absoluto de x más c, pues la derivada del logaritmo natural de x más c es igual a 1 sobre x. Vamos a la 5. La integral del seno de x por diferencial de x es igual a menos coseno de x más c. Pues la derivada de menos x menos coseno de x más c va a ser igual al seno de x. Bueno, vamos a la 6. La integral del coseno de x por diferencial de x es igual al seno de x más c. Pues la derivada del seno de x más c es el coseno de x. La integral de e a la x por diferencial de x va a ser igual a e a la x más c. La derivada de e a la x más c es e a la x. Vamos a la 8. La integral de la función exponencial a la x por diferencial de x es igual a la x dividido el logaritmo natural de a más c. Bueno, acá hay un ejemplo. La integral de 2 elevado a la x por diferencial de x es igual a 2 a la x dividido logaritmo natural de 2 más la constante c. Esto es para un valor de a siempre mayor que 0. Vamos a la 9. La integral de 1 dividido el coseno cuadrado de x por diferencial de x es igual a la integral de la secante cuadrada de x por diferencial de x igual a la tangente de x más c. Bueno, acá decíamos, esta tabla de integrales se deduce de la tabla de derivadas. Entonces nosotros sabemos ya que la derivada de la tangente de x era 1 sobre coseno cuadrado de x. Entonces, el proceso inverso de la derivación es la integración, entonces podemos deducir, conociendo la tabla de derivadas, cuáles van a ser las correspondencias que hay entre las integrales y las funciones derivadas. Bueno, vamos a la número 10. La integral de menos 1 sobre el seno cuadrado de x, que por diferencial de x, este menos 1 dividido el seno cuadrado de x es igual a la menos cosecante cuadrada de x. Entonces la integral de menos cosecante cuadrada de x por diferencial de x va a ser igual a la cotangente de x. Sabíamos que habíamos visto antes la derivada de la cotangente era menos 1 sobre el seno cuadrado de x. Y así, digamos, podemos deducir otras integrales indefinidas.
Vamos a la 11. La integral de la función derivada f' de x sobre la función f de x por diferencial de x va a ser igual al logaritmo natural de, en valor absoluto, la función f de x más c. Acá hay un ejemplo. Si tenemos como función f de x, la que figura acá en el denominador, 2x más 1, y a esta la derivamos, 2x más 1 derivado de 0 y 2x derivado de 2. Entonces el 2 que está en el numerador de este cociente es la función derivada, f' de x. Y abajo tenemos el denominador f de x. Por diferencial de x, esto va a ser igual al logaritmo natural de 2x más 1 en valor absoluto. Es decir, de la función, el logaritmo de la función que está en el denominador, más la constante c. Bueno, como decíamos, en esta tabla se han presentado algunas integrales inmediatas, pero existen muchas más. Vamos a ver, recibimos entonces integración inmediata. Ahora veamos el método de integración por descomposición. Por lo que se dijo en la primera propiedad de la integral indefinida, dijimos que si tenemos la integral de una suma de funciones, esta va a ser igual a la suma de las integrales de cada función. Entonces, en este ejemplo, tenemos la integral de la función polinómica que es cuadrado, más la función 1 dividido 1 más x cuadrado, menos la función 3 dividido x, por diferencial de x. Entonces, aplicando la primera propiedad, lo que hacemos es separar para estas tres funciones tres integrales. La integral del x cuadrado por diferencial de x, más la integral de 1 sobre 1 más x cuadrado por diferencial de x, menos, sacamos el 3 fuera de la integral, menos 3 por la integral de 1 sobre x por diferencial de x. Y resolvimos cada una de estas integrales. La primera usaría la fórmula esta que vimos de x a la m. Sería entonces x a la m más 1 dividido a m más 1. Acá m sería igual a 2. Entonces x al cubo sobre 3 sería esa, la primera. Esta otra integral, la integral de 1 sobre 1 más x cuadrado de x, nos va a parecer familiar porque esta función es la derivada del arco tangente de x. Entonces, la integral esta es igual al arco tangente de x. Es inmediata. Y esta, 1 sobre x por diferencial de x, recién vimos que era el logaritmo natural de x. Menos 3 entonces por el logaritmo natural de x en valor absoluto. Más la constante c. Bueno, aquí hemos visto entonces la aplicación del método de integración por descomposición, en la cual si tenemos la integral de una suma o resta, es decir, una suma algebraica de funciones, podemos separarlo como la suma algebraica de las integrales de cada función. Vamos al método de integración por sustitución o cambio de variable. Dada la integral de f de x por diferencial de x, 1, una integral indefinida sin primitiva inmediata respecto a la variable x, es decir, que nos da una integral en la cual la buscamos en la tabla de integrales y no la conseguimos como inmediata. Entonces tenemos que realizar un cambio de variables para transformar esta integral que no es inmediata respecto de la variable x a otra integral que sí va a ser inmediata respecto de una variable auxiliar que en este caso la llamamos t o la podemos llamar con otro nombre, u o algún otro nombre. Entonces, vamos a transformar al integrando para poder integrar en forma inmediata. Lo primero que hacemos es decir, bueno, elegimos alguna parte que sea de esta integral que nos dieron, en donde decimos x va a ser igual a una función g de t, donde g de t debe ser una función continua que admite inversa. Luego se calcula el diferencial de x. Entonces, recordemos que la diferenciación era calcular la derivada de la función por el diferencial correspondiente. Entonces acá, la diferencial de x va a ser la derivada de la función g, sería g' de t, por el diferencial de la variable t. Una vez que hicimos ese paso, reemplazamos en 1 a la x por g de t. Entonces nos queda la integral de f de x por diferencial de x va a ser igual a la integral de f. Reemplazamos entonces la x por g de t y reemplazamos al diferencial de x por g' de t por diferencial de t.
Luego, si denominamos a h de t a la función del integrando, es decir, llamamos a esta parte que es f de g de t por g' de t, h de t, luego la hacemos más cortita, nos va a quedar la integral de f de x diferencial de x igual a la integral de f de g de t por g' de t por diferencial de t igual a la integral de h de t por diferencial de t. Y esto va a ser igual, digamos, esta integral que queda, integral de h minúscula de t por diferencial de t, va a ser igual, es decir, va a ser inmediata la integral, va a tener alguna correspondencia en la tabla de integrales, pero en la variable t, por lo tanto su resultado va a quedar como la primitiva h de t, h grande de t, más la constante c. Luego lo que hacemos es analizar cuál es la relación que hay entre la x y la t, y nos va a quedar finalmente f grande de x más c. Bueno, vamos a ver un ejemplo del método de integración por sustitución o cambio de variable. Dada la integral indefinida, 2x más 1 al cuadrado por diferencial de x, esta integral no es inmediata. La buscamos en la tabla de integrales y no se encuentra. Entonces le aplicamos el método de sustitución. Haciendo t, vamos a elegir que la variable t sea igual a lo que tenemos en este paréntesis, 2x más 1. T igual a 2x más 1. Luego podemos hacer lo siguiente, despejar a la variable x, entonces este más 1 pasa restando t menos 1, y pasamos dividiendo el 2 y nos queda que x va a ser igual a t dividido 2 menos 1/2. A esto que nos queda, vamos a calcularle la diferencial de x. Entonces recordemos, la operación de diferenciación era calcular la derivada y multiplicar por el diferencial de la variable correspondiente. Entonces, el diferencial de x va a ser derivar esta función de t, g de t, y la multiplicamos por el diferencial de t. T dividido 2 nos va a quedar derivado, quedaría 1/2. Y la derivada de la constante es 0. Entonces queda 1/2 por la diferencial de t. El diferencial de x es 1/2 diferencial de t. Esta sería una forma de calcular el valor del diferencial de x. Y si no, otra posibilidad, acá en la flecha azul, otra forma de resolver esta sustitución sería decir, bueno, t es igual a 2x más 1. Este paréntesis. Calculamos directamente el diferencial de t. Es decir, derivamos 2x más 1 y lo multiplicamos por diferencial de x. La derivada del 1 es 0, la derivada de 2x es 2, entonces nos queda 2 por diferencial de x. El diferencial de t es igual a 2 por diferencial de x. Y luego lo que hacemos es despejar el diferencial de x. El 2 está multiplicando, pasa dividiendo para el primer miembro, entonces queda que el diferencial de x es igual a 1/2 del diferencial de t. Entonces, ya sea de una forma, como hicimos de esta forma al principio, o de esta otra forma, vamos resolviendo lo que tenemos que llegar a sustituir en la integral. Entonces planteamos lo siguiente. La integral de 2x más 1 al cuadrado elevado al cuadrado por diferencial de x va a ser igual. Sustituimos, dijimos 2x más 1 era igual a t. Entonces queda t elevado al cuadrado por, y sustituimos al diferencial de x por 1/2 por diferencial de t. 1/2 por diferencial de t, que acá está. Nos queda una constante que está multiplicando dentro del integrando, lo podemos sacar fuera de la integral. Sacamos 1/2 fuera de la integral, nos queda 1/2 por la integral de t elevado al cuadrado por diferencial de t. Fíjense que en este caso ya esta integral, a la cual figura en función de la variable t, es inmediata. Esta era la integral que habíamos visto con la fórmula, la integral de x a la m por diferencial de x era igual a x a la m más 1 dividido m más 1 más c. Para todo m distinto de menos 1. Acá el m valdría 2. Por lo tanto, hemos resuelto o pasado de la integral que era no inmediata en la variable x a una integral que es inmediata en la variable t. Entonces nos va a quedar t elevado a la 2 más 1 dividido 2 más 1, como está acá, ¿no? M más 1 sobre M más 1, por la constante que era 1/2, que estaba fuera de la integral, multiplicando, más la constante c. Esto va a ser igual a 1/2 por t elevado al cubo sobre 3 más c. Si multiplicamos 1/2 por el 1/3, nos queda 1/6.
por, y ya sustituimos a la variable t, dijimos en un comienzo que era igual a 2x más 1t. Y como es t al cubo, entonces sería 2x más 1 sustituido la t elevado al cubo más c. Así logramos encontrar la función primitiva de esta integral. Bueno, lo que sí entonces a tener en cuenta que cuando aparece la integral y no es inmediata, generalmente donde aparecen paréntesis o donde aparecen radicandos, en el caso de radicales, eh, pueden ser posibles sustituciones. No todas las integrales se resuelven por sustitución, pero sí la gran mayoría. Bueno, acá en los siguientes ejercicios hay 4 ejercicios que se puede aplicar el método de descomposición. Es decir, decíamos, la integral de una suma de funciones era la suma de las integrales. Entonces acá para poder aplicarlo en esta primera integral tendríamos que primero resolver el cuadrado del binomio, ¿no? Sería el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, y recién cuando estén los tres términos lo multiplicamos por diferencia de x y ahí hacemos la descomposición. En este otro ejercicio hay que analizar 4x cuadrado menos 25. Esto es una diferencia de cuadrado. Se resuelve primero la diferencia de cuadrados y después se ve si se puede aplicar la descomposición. En este otro podríamos hacer la distributiva de la raíz de x en el 1 y en la x y recién después hacer la descomposición. Y en el cuarto, eh, este polinomio de grado 4 del numerador dividido en x cuadrado, lo que podríamos hacer es dividir cada uno de los términos del polinomio del numerador por x cuadrado, y así nos van a quedar 4 integrales para aplicar descomposición. Bueno, y en este otro grupo de ejercicios tenemos para aplicar el método de sustitución de variable, como vemos acá, por ejemplo, la integral de 3z menos 4 al cubo por diferencial de z, en vez de ser la variable x, acá es la variable z, podemos aplicar sustitución tomando lo que está en el paréntesis, 3z menos 4, para hacer un cambio de variables a la variable t, por ejemplo. Luego se transforma la integral esta, que es no inmediata en z, a una inmediata en t. Y así, por ejemplo, acá hay un radicando de índice 4. eh, este, Podríamos tomarlo también lo que está en el paréntesis como elemento a sustituir. Bueno, en cada una de ellas hay que aplicar el método de sustitución. Quedan propuestas para que ustedes lo puedan resolver. Bueno, vamos ahora a ver GeoGebra. Bueno, aquí en GeoGebra lo que vamos a hacer es ingresar el comando integral, el cual nos va a permitir resolver cualquier integral indefinida. Nos va a dar el resultado de la primitiva que le corresponde. Entonces vamos a colocar el comando integral, vamos a escribir integral. Y aquí nos van a aparecer, a medida que vamos escribiendo el comando, diferentes posibilidades para realizar la integral. En este caso puede ser, lo que necesitamos hacer es integral indefinida. Así que vamos a utilizar las primeras nomás, una de las dos primeras, pero puede aplicarse integrales definidas con un valor, un extremo inferior y un extremo superior, o diferentes otras posibilidades, ¿no? Bueno, acá vamos a usar la segunda que aparece acá en la lista, integral, y le vamos a ingresar una función y le vamos a decir respecto de qué variable vamos a integrar. Entonces acá le vamos a poner que queremos integrar la función coseno de x con respecto de la variable de integración que sea la variable x. Le damos enter y ahí nos va a encontrar que la primitiva del coseno de x es el seno de x. Y por defecto, GeoGebra nos larga que el valor de la constante es 0. Entonces, seno de x más 0. Luego acá nos larga un deslizador para que nosotros le podamos asignar diferentes valores a la constante c de integración.
Acá C está en cero, pero puede ser C1, 2, 3. Este deslizador nos va a permitir tomar valores desde -5 hasta +5 para darle a la constante de integración. Decíamos que cuando resolvíamos la integral, encontrábamos una primitiva, ¿no? Y más una constante de integración. O sea, decimos acá la constante vale cero, y a medida que uno le da otros valores a la constante, lo que va pasando es que se va desplazando la gráfica de la primitiva hacia arriba en el eje Y, si son valores positivos en este caso, o hacia abajo en el eje Y, si son valores negativos. Entonces, primero que nada, le vamos a hacer que nos aparezca acá el nombre de la primitiva. Entonces vamos a ir a las propiedades. eh, y le vamos a decir, bueno, acá el nombre que tiene la primitiva es f pequeña, pero nosotros le hemos visto que el nombre sea f grande, ¿no? O f mayúscula, el nombre de la primitiva, y queremos que nos aparezca acá el nombre y el valor. ¿M? Entonces vamos a poner nombre y valor. Entonces, y que el color le vamos a dar otro color, le vamos a decir que sea un color rojo o un color azul. Y bueno, ahí tenemos entonces dibujada la gráfica de la función primitiva f grande de x igual a seno de x, considerando el valor de la constante c que vale 0. Eh, bueno, vamos a... Entonces ahora lo que vamos a hacer es que este, GeoGebra nos va alargando a diferentes valores de constante. En una forma automática nos va a ir asignando valores de la constante c. Y entonces vamos a ver que la gráfica se desplaza hacia arriba y hacia abajo. Ahí va poniendo, ¿no es cierto? Seno de x más y la constante es 3, 4. Ahí va bajando los valores de la constante. Acá pasa por C0 y valores negativos de la constante. Entonces lo que está haciendo es un barrido, ¿no es cierto?, por los diferentes valores de la constante, y así se va desplazando la gráfica de la función seno en el eje Y. Lo que tenemos aquí son entonces una familia de infinitas funciones trigonométricas que, bueno, son primitivas de la función coseno de x. Bueno, y así podemos utilizar entonces el comando integral para encontrar la primitiva de diferentes funciones, ¿no? Entonces ustedes pueden realizar, aplicar algún método de integración por descomposición, por sustitución, y verificar con GeoGebra si el resultado que han obtenido es el correcto.